plan se ponen antes. Non está todo como moi apurado de tempo, vale? No, marcha, ¿vale? Si queréis. Buenos días. Estamos acá un año. Soy representante de Amnistía Internacional. Encantada de estar con su centro. Agradecida a los profesores, especialmente a Virginia, que nos facilitó la posibilidad de estar aquí con vos para que mujeres loitadoras por los derechos humanos, que tal vez saibades, non sei, que a Amnistía Internacional loita por los derechos humanos tanto aquí como se xa. Elas son de Brasil. Están loitando por unha causa moi importante que logo van a contarvos. Haberá un pequeno corto onde veredes xa algunhas cousas e máis despois vou presentaros Renata, investigadora de Amnistía Internacional en Brasil e xeógrafa. Ana Paula é pedagoga, pero está dedicando toda a súa vida a loita para que adolescentes como nós non nos maten nas rúas do xeito que se está facendo neste momento en Brasil. Para mí é un momento importante e emocionante estar con vos, porque eu que pasei no outro instituto de Corrillo durante 5 anos. Seguro que aquí hai fillos de aqueles alumnos maravillosos que tuve. Teño un recordo do instituto de Corrillo e dos meus alumnos de Corrillo que van de torneiros, que van de todas partes, pero non había máis que un. Entonces, marchei dali, cando aprobei as exposicións, tuve que marcharme moi tristísima, e quedeime sempre con a lembranza dos meus alumnos de Corrillo. Así que para mí é unha alegría doble estar con, como me gusta estar, a xente nova, na vida, me da viña, e non é que sempre, entonces, hoxe imos primero un pequeno corto, máis tarde comenzará a explicar Renata e despois Ana Paula, a quen lle mataron un fillo, explicará toda a experiencia das favelas, que son como barrios en Brasil, ¿no? Todo o mundo cree que é unha casa, non, son como barrios, e a mí moitas cousas das que non estamos invitados. Non é só o terrorismo yihadista, porque existe neste momento. Hai máis cousas, teñen a paciencia, a voluntade de vir a contar desde Brasil a Europa que é o que está pasando para que todos os conectamos con os derechos humanos, pois ilusionamos a elas, buscando a nos manden para firmar ou para presionar, que é o que facemos en Amnistía, presionar a base de firmas, e así liberamos moitas, que iso tenéis que saberlo. Evitamos lapidacións, evitamos torturas. Cada vez que nos chega unha noticia de que soltaron un preso de conciencia ou que deixaron de lapidar a unha muller ou un home por a presión multitudinaria, porque a amnistía está en todas partes, cada vez que vemos que vamos a soltar, non vai a ser, que xa está pesadísimo que se amnistía. Entón, é unha alegría para nós. Non sempre o conseguimos, pero bueno, aí está. Primeiro, se defines que poñer o pequeno corto, como onte, ¿sí? Entonces, como temos menos tempo, es un pequeno corto. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quería agradecer por estar aquí hoy. Les pido disculpas si hago una mezcla de castellano con el portugués, pero que creo que se van a comprender lo que digo. Vamos a empezar con 2 vídeos pequeños y luego una explicación de qué pasa ahora con la violencia de la policía en Río de Janeiro. Y luego Ana Paula va a presentar su historia y su lucha por justicia por el asesinato de su hijo. Julio, por favor, si pones el primer video.
que a língua é uma piranha. Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças que vê o professor em desespero na miséria, que no meio do caminho da educação havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Ele não é preto, leva no bolso, leva um cachimbo, é um deslize, tá? Só é branco, é maravilha. Chupaca na telha, mas cena como uma de vidro. Comerciais de TV, glamour, alcoolismo e alquinete no Xbox, duas buchas de cinta. Chega de nervoso, comédia, vai chorar. Mil jovens por ano são vítimas de homicídios no Brasil. 77% são negros. Queremos ver os jovens vivos. Participe. Acesse anistia.org.br. Brasil es el país con el mayor número de homicidios del mundo. Esta violencia ha ido aumentando. Entre 1980 y 2012 la tasa de homicidios aumentó un 148,5%, superando los 1,2 millones de víctimas. En Brasil, las cifras de la violencia sobrepasan a las de zonas de guerra. Entre 2004 y 2007 murieron cerca de 170.000 personas en los 12 mayores conflictos del mundo. En Brasil hubo más de 192.000 homicidios en el mismo periodo. Sin embargo, la violencia no afecta a toda la sociedad brasileña por igual. Afecta principalmente a los jóvenes de entre 15 y 29 años, que en 2012 fueron la mayoría de las víctimas de homicidio. Los jóvenes constituyen el 26,9% de la población brasileña. Cada año mueren 30.000 jóvenes por homicidio, lo que equivale a 82 al día, o a 7 cada 2 horas. Es como si cada 2 días cayese un avión en el que solo hubiese jóvenes. En Brasil solo se investigan y se enjuician entre el 5 y el 8% de los homicidios, lo que alimenta el ciclo de violencia y la sensación de injusticia. Entre los jóvenes víctimas de homicidio, más del 90% son hombres y el 77% son negros. En algunas capitales de la región nordeste, la tasa de homicidios de jóvenes negros es 10 veces superior a la media nacional, que es de 29 cada 100.000 habitantes. Pero más chocante que esta realidad es la indiferencia. ¿A ti te importa? Queremos ver a los jóvenes vivos. Basta de homicidios. Participa en la campaña Joven Negro Vivo. Firma el manifiesto de Amnistía Internacional. Brasil es el país con el mayor número de homicidios del mundo. Esta violencia... Gracias. Creo que ahora podemos tener las luces. Sí. Tienes que parar un poco alto porque no estamos buscando micro, pero hay un problema. Vale. Esta vez no nos va a salir. Quizás apagamos solo estas de aquí para que podamos ver la presentación del PowerPoint. Pues, bueno, no hay Bueno, estos dos videos han sido utilizados desde el año pasado en Brasil para esta campaña que se llama Joven Negro Vivo, que es una campaña para movilizar a la sociedad brasileña sobre el tema del alto número de homicidios en Brasil. Brasil es el país con el número más grande de homicidios en todo el mundo, son 56.000 hace cada año, y hace cada año este número crece. Sin embargo, esta violencia letal no afecta a todas las personas de la misma manera. Son los jóvenes negros y hombres quienes son las principales víctimas de los homicidios en el país. Y
pocos casos son investigados y responsabilizados, como solo 5 a 8% de los casos de homicidios en el país son llevados a juicio. Como parte de esta campaña sobre los homicidios en Brasil, hemos hecho una investigación sobre los homicidios cometidos por la policía. Hemos publicado en agosto de este año este informe que se llama "Mataste a mi hijo". Ya está disponible también en español, es que no tenemos la presentación en español, pero, y en este informe presentamos las informaciones sobre los homicidios por parte de la policía en Brasil. ¿Puede pasar una más? Una más. Sí. Ahí. Bueno, pues en un periodo de 10 años, la policía ha matado en Río de Janeiro 8.500 personas. Operaciones policiales, o sea, policías en servicio, han sido responsables por 8.500 muertes. Solo en la ciudad de Río de Janeiro han sido 5.000. Esas son cifras que se parecen con un contexto de países en guerra, pero no estamos en guerra en Brasil ni estamos en guerra en Río de Janeiro tampoco. Si miramos a los datos por año, vemos que solo en el año de 2007 la policía en el estado de Río de Janeiro ha matado a 1.330 personas cuando estaban en servicio. O sea, la policía, que son la institución o son los agentes del Estado que deberían garantizar los derechos, el derecho a la vida y deberían garantizar la protección de todas las personas, ellos mismos se han convertido en un agente de violación de derechos humanos y de violación del derecho a la vida. Aunque este número ha caído por muchos años hasta el 2013, aún permanecía muy alto. En 2013 hemos tenido 416 personas muertas por la policía en Río. Desde el 2014 hemos visto un aumento en estos números de víctimas. El año de 2014, que ha sido el año del Mundial de Fútbol en Brasil, y Río de Janeiro ha sido una de las ciudades que ha recibido el Mundial de Fútbol, este número ha crecido 40%. En el año del Mundial de Fútbol, la policía mató 40% más personas que el año anterior. Este año de 2015 ya vemos otra vez un aumento por lo menos de 22% si miramos al primer semestre del año en comparación con el año pasado. Y estamos preocupados que una vez más en el año de las Olimpiadas, el próximo año, que las Olimpiadas estarán en Río de Janeiro, vamos a ver un otro aumento quizás bastante significativo de estas operaciones policiales que son muy violentas, con una policía que es muy militarizada y que, bueno, mata a mucha gente. El próximo. La policía, mucha gente me pregunta, pero si Brasil es el país que tiene el número más grande de homicidios en todo el mundo, ¿por qué están mirando vosotros a los homicidios practicados por la policía? Bueno, por dos o tres razones. Una de ellas es que la misma policía que no logra proteger a la gente de ser víctima de homicidio es también la policía que mata. O sea, tenemos que hablar de una reforma de la policía, no solo porque esta policía no tiene suceso en proteger el derecho a la vida, pero también porque ella misma es agente de esta violación. La policía es la otra razón es que la policía es responsable por un número significativo del total de homicidios. Si miramos a las informaciones de la ciudad de Río de Janeiro, vemos por ejemplo que en el año de 2010 la policía en servicio ha sido responsable por casi 22% del total de homicidios. Imaginar que el Estado, que las fuerzas del Estado matan a casi 22% del total de víctimas de homicidio es un horror, es un escándalo, es totalmente inaceptable. En el 2014 este porcentaje era de casi 16%, o sea que si haces un promedio, este número está siempre entre el 15 y el 20%. Si la policía parara de matar, ya veríamos en Río de Janeiro, veríamos que los números de homicidios iban a ser reducidos en cerca de 15 o 20%, solo si la policía parara de matar. El próximo. La otra razón para mirar también
también a la violencia por parte de la policía es para comprender el perfil de la víctima. ¿Quién es la víctima a manos de la policía? Y vemos una vez más que son los jóvenes negros del sexo masculino y que viven en las favelas y en las áreas más marginalizadas quienes son las víctimas a manos de la policía. Del total de víctimas de policía en Río de Janeiro, el 99.5% son hombres, 79% son negros y 75% son jóvenes entre 15 y 29 años. Pero acuérdense que los jóvenes representan solo el 29% del total de la población. O sea, esta cifra enseña que es totalmente desproporcional la manera como la policía mata. Un joven negro de las favelas en Río tiene un riesgo mucho más grande de ser víctima de la policía que cualquier otra persona en Brasil. La próxima. Sí, puedes pasar otra vez porque ya he dado estas informaciones. Bueno, este es el mapa de la ciudad de Río de Janeiro. En el informe que hemos publicado, El Mataste a mi hijo, hemos hecho, además de todas las informaciones estadísticas que he presentado, hemos hecho una investigación más profundizada sobre el año de 2014. No sé si vosotros conocen a Río. Es el mapa de la ciudad de Río. La parte más turística que quizás la gente conoce, que es Copacabana, Ipanema, lo que llamamos la zona sur, es esta parte de aquí. Es muy pequeño comparado a todo lo que es el municipio de Río de Janeiro. Para acá es la zona norte y allá la zona oeste. Para fines de planificación de las acciones de la seguridad pública, el gobierno comparte la ciudad en áreas que llamamos AISP, que son áreas integradas de seguridad pública, que son las áreas de actuación de cada batallón de la policía militar. Podemos identificar aquí por color y por números también cuáles son las áreas donde la policía más mata. Y vemos que es justamente en las áreas más nobles donde la policía mata menos y en las áreas más periféricas donde la policía mata más. Por ejemplo, aquí es donde más la policía ha matado. En esta área, este batallón de la policía militar ha matado 68 personas en un único año. Hay una única excepción en este mapa, que es esta región de Campo Grande. Aquí la policía, en teoría, mata poco, pero en realidad es porque allí están actuando las milicias. Las milicias, no sé si saben qué son. Las milicias son como la mafia italiana, son policías y agentes del Estado fuera de servicio que hacen servicios de seguridad privada, pero en realidad lo que hacen es amenazar a la gente. Y entonces allá no se encuentran cuerpos, porque lo que hace es que al matar a la gente desaparecen con los cuerpos. Y por eso aquí el número de personas muertas por la policía no aparece. Lo que ha hecho Amnistía entonces para investigar cómo pasan, cómo es que estas muertes se suceden en estas operaciones de la policía, hemos elegido una favela en esta región de Irajá, que es la región donde más la policía ha matado en este año, y hemos elegido una favela y hemos investigado cada una de las muertes que sucedieron allí por parte de la policía. ¿Puedes pasar otra vez? Vale. Pues en un año, en esta única favela, que es la favela de Acari, la policía allí ha matado 10 personas. En todos los casos, lo que dice el registro por parte de la policía es que la policía ha entrado en un confronto con los grupos criminosos en esta área y que ellos han tenido que reaccionar con armas de fuego y así mataron a estas personas. Pero Amnistía Internacional ha ido allá a investigar, a entrevistar testigos familiares, a ver las evidencias de la investigación, evidencias forenses, y de los 10 casos hemos logrado concluir, hemos logrado reunir informaciones y documentar a 9 casos. Sobre uno de los casos no hemos logrado tener ninguna información. Bueno, lo que hemos visto es que en todos esos casos lo que se sucedió es muy diferente de lo que dice la policía. O sea, no ha sido legítima defensa
y no ha habido un confronto entre los grupos de criminales y la policía. Lo que ha habido han sido ejecuciones extrajudiciales. ¿Puedes pasar? ¿Y cómo son esas ejecuciones? ¿Qué se pasa exactamente? ¿Cuál es la dinámica? No puedes pasar. Puedes pasar lo que tú dices. En dos situaciones hay algo que se conoce allá en las comunidades, en las favelas y también dentro de la policía, que es una dinámica que se llama Troya. Troya es una emboscada, o sea, la policía los policías están escondidos en una casa, se quedan allí por muchas horas esperando que alguien específico pase delante de la casa para disparar y ejecutarlos. Esta casa y esta casa han sido las casas donde los policías estuvieron escondidos esperando a que Marcelo y David pasaran por allí para ejecutarlos. Este caso de David es un caso muy impresionante porque David pasó por allí, ha sufrido un disparo por parte de la policía, pero no ha morido en la misma hora. Logró arrastrarse por más unos metros. Eran las 11 de la mañana. Se juntó mucha gente allá alrededor de él. Los policías bajaron de la casa, rodearon a su cuerpo y no dejaron que sus familiares ni los vecinos le prestaran socorro médico. David estuvo implorando por su vida por varias horas. Su madre llegó allá y imploró al policía que le dejara llevar a su hijo al hospital. Los policías le han pegado a su madre y no dejaron que se lo llevaran. Y él estuvo ahí hasta las 4 de la tarde, sangrando hasta que se muriera, adelante de todos. Muchas veces lo que oímos de las familias y de los testigos que han visto estos crímenes es una pregunta, es una afirmación, que es: ellos entran disparando, la policía simplemente entra disparando. A veces es muy difícil comprender para quien no vive en Río de Janeiro cómo puede una fuerza del Estado, un policía que debería garantizar la seguridad, simplemente entre en un barrio, porque la favela es un barrio donde vive mucha gente, disparando. Pero eso es lo que la policía hace. Y cuando oyes a testimonios, muchos testimonios de personas que viven en favelas, escuchas eso con mucha frecuencia. Y eso es lo que ha pasado con el hijo de doña Elena, que es esa señora que está aquí. Su hijo Pedro Ivo, de 19 años, ha sido muerto por la policía porque simplemente ellos llegaron disparando allá en Acari. Y Pedro Ivo y Lucas, los dos han sido muertos allá en la misma hora. Pedro Ivo aún estuvo caído por unos momentos y los policías aún le torturaron y le pegaron mientras estaba en el suelo hasta que se muriera. Doña Elena no ha recibido ningún apoyo del Estado, el caso no está siendo investigado y permanece en impunidad. Otra cosa que oímos con mucha frecuencia de parte de familiares y testigos y los residentes de las favelas, cuando hay víctimas que de alguna manera están involucradas o hacen parte del comercio local de drogas o están involucradas con una actividad criminal, los policías necesitaban matar a ellos, no podían detenerlos. Y vemos muchos casos en que sí, las víctimas tenían un nivel o sea, de alguna manera estaban involucrados con el comercio de drogas, pero no estaban armados. No ofrecían ningún tipo de riesgo para la policía o para la comunidad. Y aún así la policía ha disparado con intención de matar a estas personas. Y entonces la gente cuestiona, pero no podían detenerlos, ¿por qué los han matado? Y para Amnistía Internacional es muy importante también hablar de esos casos, porque no importa si una persona, o sea, si hay una sospecha de que esta persona es un criminal, esta persona tiene el derecho de ser investigada y de tener un juzgamiento justo y después de cumplir su pena que sea decidida por un juez. Yo me gustaría hablar de este caso, que es el caso de Gustavo, que es muy impresionante también. Gustavo sí participaba del comercio local de drogas en esta favela, no andaba armado, no tenía un puesto alto en el comercio de drogas allí.
Cuando llegó la policía, Gustavo ha corrido para huir de la policía. El policía disparó, el disparo pegó a Gustavo en la pierna, él se cayó. Y entonces cuando el policía llegó cerca de Gustavo, Gustavo levantó las manos y dijo, perdí, llévame. O sea, se ha rendido y no estaba armado. Y el policía llegó cerca de él que estaba en el suelo y le dijo, no has perdido, yo quiero a tu alma. Y disparó en la cabeza de Gustavo, ejecutándolo allí. Este caso tampoco está siendo investigado, no hay ganas de la policía de investigar este tipo de caso, ni tampoco hay movilización de la sociedad por este tipo de casos, ya que Gustavo tenía una participación en una actividad criminal allí. Otras personas también se mueven durante operaciones policiales y muchas veces la policía no reconoce que estas víctimas son víctimas de operaciones de la policía. Hay dos tipos de registro administrativo que la policía hace cuando alguien se muere en una favela en Río durante una acción de la policía. El homicidio común general y también el homicidio resultante de la acción policial, que son las muertes que la policía reconoce que han sido ellos que han causado. Bueno, estos dos casos han sido casos de personas que han sido muertas en operaciones de la policía en Acari el año pasado, pero que la policía no ha registrado de esta manera, o sea, están fuera de las estadísticas. Pero son casos importantes. Y yo voy a hablar de este caso, que es el caso de Ana Claudia. Ana Claudia estaba embarazada y estaba saliendo de su casa y iba a recoger a su hijo que estaba en una casa de un familiar cerca de donde vivía. Y ha llegado el vehículo de la policía que se llama el Caveirão, que es un blindado que parece un vehículo de guerra. Y el Caveirão entró disparando. No había ningún confronto en este momento, el Caveirão simplemente entró disparando y disparó a Ana Claudia, que se murió allá en el mismo momento. La madre de Ana Claudia, que se llama Doña Celia, o sea, Ana Claudia no ha sido la primera víctima de la familia de Doña Celia. Doña Celia ya había perdido años antes una otra hija a manos de la policía y esta hija también estaba embarazada. O sea que Doña Celia ha perdido 2 hijas asesinadas por la policía y 2 nietos o nietas que estaban en el vientre de sus hijas. Doña Celia ahora tiene que trabajar para sostener a los nietos que las 2 hijas han dejado. El Estado de Río de Janeiro, el Estado brasileño, nunca ha ido a hablar con Doña Celia, nunca han ofrecido apoyo psicológico ni a ella ni a los nietos, ni apoyo, ningún tipo de asistencia médica, psicológica o social o financiera. Nunca le han compensado financieramente. Y tampoco han garantizado la no repetición, porque esta misma madre ha perdido a 2 hijas asesinadas por la policía. Este caso es muy emblemático porque enseña cómo el Estado brasileño falla del principio al fin, porque no garantiza el derecho a la vida, viola el derecho a la vida, no garantiza el derecho a la reparación y a la compensación, ni garantiza el derecho al acceso a la justicia, ni tampoco el derecho a la no repetición. Bueno, yo voy a quedar por aquí, voy a pasar la palabra para Ana Paula, pero antes yo quería decir que las violaciones empiezan cuando el policía hace el disparo y mata a una persona, pero después las violaciones siguen, porque estos policías, para que no sean responsabilizados por sus crímenes, ellos hacen un montón de otras acciones que no son correctas. Ellos cambian la escena del crimen para que no se pueda investigar, o sea, sacan el cuerpo de allí, no dejan evidencias, no dejan nada en la escena del crimen para que la policía investigativa llegue y haga la investigación. Ellos intentan incriminar a la víctima poniendo un arma en su mano o poniendo drogas a su lado para intentar justificar y decir que aquella víctima ha sido un escándalo en la prensa, porque hasta este momento nadie pensaba que era un problema de las milicias, porque como era algo que estaba como lejos de la parte más rica de la ciudad, nadie lo quería mirar. Y entonces fue solo porque la milicia ha violado y secuestrado a esos periodistas
conoció este problema. El Estado hace muy poco para intentar acabar con este problema. Y ya sabemos que, están avanzando, no es algo que está ahora solo parado en esta área de la ciudad, pero cada vez más las milicias controlan una área mayor en la ciudad. Alguma pregunta máis? Eu queria saber, máis alá dos grandes eventos que produciron un aumento da represión en Brasil, como é o día a día a represión do povo brasileiro? Falades de Río de Janeiro en particular porque está máis agudizado ali, ou é sistemáticamente así por todo o país? Es sistemáticamente así por todo el país. El que pasa es que hay dinámicas distintas en distintas ciudades. Por ejemplo, en Río de Janeiro hoy tenemos este problema de las milicias y tenemos también una policía que mata mucha gente en operaciones policiales, en servicio. En el nordeste de Brasil tenemos ya una dinámica un poco distinta. Lo que tenemos son grupos de exterminio, que son grupos de policía que fuera de servicio hacen el trabajo de matar a las personas. Y muchas veces son grupos como mercenarios, que hay gente que paga estos grupos de exterminio para matar a algunas personas, pero a veces es solo simplemente los grupos de exterminio se enfadan y salen a matar porque quieren. Y las víctimas son siempre las mismas, los jóvenes negros de las favelas. En Amnistía acompañamos algunos casos de fuera de Río, por ejemplo en la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, es un lugar muy turístico, pero allá el nivel de violencia de la policía es muy alto. Pero no es la policía en servicio que mata, es en general un grupo de exterminio. Hemos tenido un caso en esta ciudad en febrero de este año, en que Amnistía ha lanzado una acción urgente sobre el caso y hemos tenido un impacto importante. 12 niños, 12 muchachos, 12 jóvenes, muy jóvenes, algunos de 15, 16 años, han sido llevados a un campo de fútbol en este barrio que se llamaba Cabula y los policías los han ejecutado a todos, los han puesto de rodillas y los han ejecutado a todos. Y los investigadores de Amnistía, estuvimos allá en este barrio, pudimos ver exactamente dónde los muchachos han sido ejecutados, aún había evidencias de la ejecución allí, como ropas de los muchachos y todo eso. Y la conclusión de la investigación de la policía, porque es la policía quien investiga a la policía, imaginan cómo eso va, ¿no? Y la conclusión de la policía es que ellos habían matado a 12 personas en legítima defensa. Y yo no consigo imaginar que 12 personas iban a resistir así de esta manera. Y también hay evidencias en las marcas de los disparos en el cuerpo que te permiten decir si ha sido legítima defensa o no, porque un disparo en la cabeza de cerca aquí nunca es legítima defensa, por ejemplo. Cuando tiene marcas de disparo en las manos y los brazos, tampoco es legítima defensa, porque la persona se estaba protegiendo, ¿no? Y entonces por eso tiene disparos aquí. Entonces cuando se mira el cuerpo de la víctima también mucha cosa ya se dice. Y en el caso de Cabula, aunque se tuvieron muchas evidencias balísticas y de análisis del cuerpo, de los cuerpos, la policía había concluido que era legítima defensa. Y Amnistía reaccionó junto con las familias de los muchachos y junto con una organización local. Y luego el Ministerio Público desconsideró la conclusión de la policía y ha ofrecido denuncia contra los policías involucrados. Pero claro, es muy importante mantener la movilización porque si luego se olvida dentro de un año o dos, puede ser que ya el caso no vaya a juicio o algo así. Y, eso pasa en muchos lugares de Brasil. En realidad, Río y São Paulo no son los sitios más violentos, pero son los que tienen más visibilidad, claro, porque son ciudades grandes. Río es muy turístico y también porque la prensa brasileña noticia mucho lo que pasa allí. Y sobre los mega eventos deportivos, sí tenemos una preocupación muy grande que con las Olimpiadas tengamos un aumento otra vez con los números de muertos por la policía. Sabemos que para el Mundial de Fútbol el número de operaciones policiales ha aumentado y también
la manera de actuar ha sido más represiva también con las protestas en Río han sido súper reprimidas de manera muy violenta por la policía, con mucha gente que la policía ha utilizado balas de goma, gas lacrimógeno contra la gente y especialmente contra periodistas allá en Río, y tenemos miedo que eso pase otra vez con la policía. ¿Tenemos que ir? Vale. Perdón, es que decía Bernarda antes que la carta de encantadoras, de Matas y Sanrufillo, de Amnistía, quería hacer una foto, si vos queréis, de todos los que queiran, poñerse, ¿no? Nas dúas primeiras filas con elas para levarlas de recordo, de lembranza a Brasil e enseñar como en España somos solidarios, como en Galicia, en un pueblo que ninguén conoce en outros sitios. Aí está unha xuventude, unha mocedade, e como eu decía ao principio, ten moito que enseñar, ao mundo. Se vos queredes, que temos que irnos por la razón de que van sin comer, pero eu teño que quedar no avión, como sexa. Entonces, nas nosas mans está, queredes facer a fotografía? Solo decir que hay información